Hola, hola, buenas, bienvenidos de nuevo a Sabores con Lucía. Tenemos una nueva receta, como pueden ver, Cuban Cuisine. Un plato bien típico cubano que se hace con el boliche o carne asada. Poco a poco les voy a decir qué ingrediente va a llevar y haremos el procedimiento para condimentarlo. Aquí tenemos, va a ser un boliche como de 3,5 o 4 libras, bien rojito, fresquecito. Empezamos de nuevo. Vamos a ver. Vamos a poner ahora todos los condimentos en un mortero. Ustedes pueden colocar usar un mortero normal como el que se usa en las casas para machacar, triturar. Tenemos un poquito uno más grande y vamos a empezar con los condimentos. Voy a colocar ajo, como unas 4 o 5 cabezas de ajo, para que sea más fácil, aunque se va a triturar en el mortero. Puedes colocar el cuchillo encima y aplastarlo. Y es una forma más sencilla y fácil para después triturarlo con el pilón. Hacemos el mismo procedimiento. ¿Ves cómo queda? Bien trituradito, aplastado. Y se coloca donde lo vamos a triturar. Tengan mucho cuidado, no se vayan a cortar. Se tiene que hacer con esta parte de la mano y acá. Colocamos esto acá, ¿verdad? Tenemos los 4 o 5 dientes de ajo y empezamos. Los condimentos van a ser comino. Tenemos cucharaditas para medir. Vamos a poner una cucharadita pequeña de comino. Una cucharadita pequeña de comino. Le ponemos un poquito más. El comino le da un sabor súper especial a la carne. Ajo. Igualmente, una cucharadita. Pimienta negra molida. Media cucharadita. Esa le vamos a echar media cucharadita porque la pimienta molida es fuerte. Orégano. Una cucharadita de orégano. Es cucharada pequeña. Procedemos ahora a colocarle un limón. Yo le coloco un limón amarillo para que no sea tan ácido el jugo. Como ya hemos aprendido en ocasiones anteriores, en otros de mis videos, vamos a cortar el limón en 3 partes. Quiere decir, le cortamos las puntas. Tengan cuidado con sus dedos, siempre hagan los dedos, no los pongan largos, sino así mismo. Después lo paramos y vamos a cortar que no sea el centro. A tratar que no sea el centro. Que el centro quede libre. Colocamos acá y el otro pedazo acá. Como vemos, el centro es el que tiene toda la semilla. Las semillas y tiene la parte blanca. No sé si pueden verlo acá, la parte blanca. Esa es la parte más amarga del limón. El limón de por sí es ácido, pero no queremos transferir lo amargo. Y se va, con permiso, a exprimir a un toque, quitando las semillas anteriormente, ok. A un toque. Lo exprimimos
lo botamos. Igualmente no tiene semilla, no tiene parte blanca, exprimimos un toque y botamos. Igualmente con esto, exprimimos a un toque y botamos. Lavamos las manos y empezamos a triturar, a combinar todos, especialmente el ajo, a combinar todos los ingredientes. ¿Verdad? Le ponemos un toque de aceite porque vamos a poner todo esto en la carne. Ok. Y algo muy importante, la sal. La sal va a ser al gusto, pero vamos a ponerle un poquito alto en sal hacia las afueras, ya que a medida que él se vaya cocinando, y uno colocarle un vino seco o un vino, yo prefiero colocarle un vino, el vino que tú te puedes tomar, que tomas para una comida, es el vino que le puedes echar, ya sea un vino blanco, y en tal caso también gente le pone vino rojo, pero ese vino seco algunas veces es muy ácido y le da otra textura y otro sabor a las carnes, les cambia totalmente. Yo prefiero colocar mientras mejor vino, mejor es la comida. Procedemos ahora a condimentar. Venimos y agarramos. Hay gente que lo pincha, ¿verdad? Que le abre con cuchillo y no lo haga. ¿Por qué? Porque hacemos que él se seque, se va a secar muy rápido y no es la intención. No es como cuando está haciendo uno una pata de puerco, un pernil, es algo diferente. O un pavo es diferente. Esta es una carne más suave y que se va a ablandar más rápido. Pero sí podemos introducir o hacer un hueco, un orificio en el medio. Yo lo hago, esto ya está previamente lavado, y le metemos esto en un hueco, ¿verdad? Y vamos abriendo, como están viendo, mira, un hueco un poquito más abierto, lo estamos acá, le metemos un cuchillo no tan, ¿verdad? El cuchillo que no esté tan, que te pueda caber un dedo. Ahí vamos, puede caber un dedo. Ok. Y entonces lo que hacemos, inmediatamente vamos a empezar a sazonar. Agarramos la sazón, como ves, ya está todo acá y vamos macerándolo por todos los lados. Mira, el ajo, sal, la pimienta, que quede bien condimentado. Y especialmente, mira lo que vamos a hacer. En el medio vamos a introducir la sazón, los condimentos. Eso es para que se vaya penetrando todos los sabores. Vamos a ponerles unos dienticos de ajo. Esto no se ha cocinado y ya huele excelente. De verdad que sí. La cocina es una comida, la cocina cubana es una comida muy sazonada, es riquísima en sabores, en olores, en tradiciones, ¿verdad? Aquí tenemos esto.
Aquí tenemos el envase a donde lo vamos a colocar, porque el proceso de ahora es condimentarlo. Procedemos, como ven, está ya condimentado por todos lados. Tiene que estar correctamente condimentado en todas formas. Y ahora vamos a proceder a guardarlo en la nevera. Vamos a guardarlo en la nevera como por unas 2 horas. Él tiene que agarrar todos esos sabores y que se penetren por unas 2 horas. Y si quieres por más de 2 horas puedes hacerlo. Mientras más tiempo tenga la sazón, mejor va a saber la carne. Y bueno, nos vemos en un rato cuando procederemos a cocinarlo. Gracias por acompañarnos. Vamos a proceder a cocinarlo en una sartén caliente con aceite. Ponemos un poquito la candela un poquito alta para apurar el proceso. Y vamos a cocinar las cebollas. A cocinar unas cuantas cebollas. A que cristalicen un poquito. No vamos a cocinarlo en totalidad, no. Le colocamos 2 hojitas de laurel, 2 o 3 hojitas de laurel. Y así hacemos de que cuando se vaya calentando más la sartén, donde vamos a dorar, esa es la palabra, vamos a dorar el boliche. Ya aquí tenemos preparado en la otra cazuela donde vamos a colocarlo para cocinarlo cubierto. Ya yo agilicé un poco el dorado. Donde voy a apartar un momento la cebolla. Y procedemos a colocar el boliche. Vamos parte por parte. A dorarlo, que eso quiere decir que vamos a ir sellando todas las partes de la carne. A ir cocinando todas las partes, sellando. Las partes laterales. La otra parte también. Los lados. Después colocamos la cebolla, todas las cebollas que hemos precocinado anteriormente, como lo puede ver ahora en este momento. Agarrando un color especial.
y le colocamos un poco de vino. Después colocamos una tapa y procedemos a que cocine por unos 20 minutos. Ahora procedemos, vamos a cortar la carne, ya está casi lista. Mira esto, a ver. Mira qué maravilla cómo ha quedado esto. Especial. Tenemos su jugo donde se ha ido cocinando, como pueden ver acá. Ahorita se lo muestro mejor. Vamos a picarla. En trozos, en slices, en rodajas. Vamos a picarla en rodajas. Ustedes ponen el grosor que ustedes quieran. Si es más fina. Y esas mismas rodajas las vamos a colocar, como pueden ver, las mismas rodajas vamos a colocarlas en la carne, en la salsa, perdón. A colocarlo, a ver. Fuego lento y que él vaya cocinando por unos, vamos a probar en unos 15 minutos. Proseguimos, ya terminamos. Como podemos ver, ya lista. Vamos ahora a platearla. Una carne bien sencilla de hacer, no tanta labor. Es muy importante el cocimiento, depende del término que ustedes la quieran, más cocinada, más suave. De todas maneras suavecita va a estar. Vamos a ver, ponemos sus cebollines, cebollitas. Su hojita para decoración. Para decoración. Y el punto principal, salsa. Su salsita. Esto huele exquisito. Se puede acompañar con arroz blanco, puré de papa, se puede acompañar con ensaladas o papas rostizadas o una pasta, personas que comen pasta con las carnes,
o tan simple como una zanahoria asada. Como puede ver, el producto final. Bueno, fue un placer haberlos acompañado. Espero que me acompañen en el próximo platillo. Look at this, ¿cómo está? Se ve muy bueno. Sabores con Lucía.